A continuación, en medicina legal vamos a ver algunos aspectos relacionados con peritos. Eh, Se designa o se define al perito como personas experimentadas o prácticas en una ciencia o arte. El perito es una persona que posee determinados conocimientos científicos, artísticos o simplemente prácticos que pueden ser llamados por la justicia, por una institución o simplemente por un particular para exponer sus opiniones y dictaminar sobre hechos judiciales cuya apreciación no puede ser llevada a cabo sino por quienes, como él, es decir, como el perito, son poseedores de conocimientos especializados sobre cierta cuestión o tema. Eh, Nosotros tenemos que tener presente de que las relaciones y las irregularidades entre las relaciones de las personas están regidas en la Argentina por los códigos, el Código Civil y el Código Penal. El Código Civil establece las normas que regulan las relaciones privadas, podríamos decir que las relaciones comerciales entre las personas dentro de la República Argentina. El Código Penal rige los delitos cometidos por las personas en la República Argentina y dentro de las embajadas argentinas en el exterior. Siempre se habla, cuando se habla de los códigos civiles y penales, como son códigos de fondo. ¿Por qué? Porque digamos, son códigos que tienen una aplicación nacional. Son de aplicación nacional. Los peritos se clasifican de acuerdo a su conocimiento. Se clasifican en generales, que tienen un conocimiento total. Esto significa que tienen conocimiento de todo, pero no quizá con la profundidad que puede tener un especialista en el tema. Y así tenemos que dentro de estos peritos generales, que manejan, digamos, conocimientos generales, quizás con digamos, no tan profundamente con referencia a su conocimiento, se clasifican en oficiales y no oficiales. Los oficiales tenemos como ejemplo los médicos veterinarios forenses o de tribunales, los médicos veterinarios policiales, que son los ejemplos más típicos y más comunes y más frecuentes que ustedes van a encontrar en la actualidad. Dentro de los no oficiales están representados por los médicos veterinarios en general que pueden ejercer este tipo de actividad. Mientras que los especialistas, es decir, los peritos especialistas, son los que tienen gran conocimiento, por eso se dice son especiales porque tienen conocimientos, es decir, conocimientos parciales, tienen, digamos, conocimientos de mucha profundidad en su especialidad. Por eso ahí están incluidos dentro de esos peritos especiales los que tienen gran conocimiento, por ejemplo, en histopatología, y son peritos histopatólogos, como los traumatólogos, los oftalmólogos, los especialistas en reproducción, especialistas en abigeato, los bioquímicos, que es decir, que tienen un gran conocimiento en un área de su profesión y que pueden opinar en forma muy precisa, porque ese conocimiento es muy profundo en su área. Según la fuente que se propone, el perito puede ser de oficio, de parte, esa denominación nos lleva el Código de Procedimiento Penal, o consultor técnico cuando se designa en procedimientos regidos por el Código Civil. El perito de oficio está designado por el juez y se realiza por sorteo de una lista de peritos o de veterinarios que envían los consejos, esto tengan muy en cuenta, de una lista que envía los consejos o colegios veterinarios en los meses de octubre o noviembre a pedido del Superior Tribunal de Justicia. Esta forma de designación no es obligatoria, ya que muchas veces el juez, para mejor proveer, dice, puede nombrar a cualquier profesional, tiene la libertad de nombrar a cualquier profesional que no se encuentre dentro de esa lista por sus condiciones de idoneidad y preparación científica. Es decir, que muchas veces el juez puede ver de que necesita, no hay un perito en esa lista, pero que ese perito confía por su gran conocimiento del tema y lo puede nombrar para, digamos, mejor resultado del trabajo pericial al que él desea conveniente. Los peritos de parte
es la designación por parte del juez, pero a pedido de las partes, pudiendo hacer el juez lugar o no a ese nombramiento, debido a las condiciones morales o de idoneidad. Es decir, una de las partes en un proceso judicial puede decir o pedir que sea nombrado o perito un determinado profesional, y el juez debe nombrarlo o no, puede hacer lugar o no a ese pedido, debido a que puede estar reñido puede tener condiciones que están reñidas con la moral o con la idoneidad. Esta designación esta designación de perito de parte, digamos, es una designación en los procedimientos regidos por el Código Penal, no por el Código Civil. El consultor técnico es una figura jurídica establecida cabente la diferencia por el Código Procesal Civil, es decir, únicamente en los procesos civiles, y posee características diferentes al clásico perito del que habíamos hablado anteriormente. Generalmente asiste técnicamente de acuerdo a su conocimiento a la parte que propuso su designación, pero el consultor técnico no interviene junto con el perito designado por el juez en la ejecución del trabajo pericial, como ocurre en el caso del procedimiento penal, sino que solo podrá presenciar conjuntamente con los letrados las operaciones técnicas que realicen los peritos de oficio designados por el juez, y solo podrán formular las observaciones que crea conveniente. Y si el juez cree conveniente, le dan curso a esas observaciones que propone el perito o consultor técnico. Los requisitos para la designación del perito: en lo civil y en lo penal, debe tener un título habilitante y debe hallarse inscrito en la lista de peritos. Esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Si ustedes quieren actuar como perito, deben hallarse inscritos en la lista de peritos, y en esa lista de peritos es la que solicita el Superior Tribunal a los colegios veterinarios en los meses de octubre a noviembre, a cada uno de los colegios veterinarios. Entonces, el colegio veterinario invita a todos los colegas por un mail para que se inscriban. Entonces el veterinario tiene que inscribirse en esa lista de peritos. Si no están inscritos en esa lista de peritos, es muy difícil que sean convocados por el juez. ¿Cuál es el impedimento para la designación? Falta de título, no ser especialista en la cuestión debatida, presentar vínculos sanguíneos con las partes, amistad o enemistad manifiesta de las partes, compromisos comerciales con las partes, porque eso implica un cierto interés, impedimento de exponer ideas por palabra o por escrito, cuando se considera inhibido por razones éticas. Ese es el impedimento para la designación como perito. El procedimiento pericial, ustedes tienen que tener presente de que tiene tiempos de realización, y esos tiempos hay que respetarlos. Ese tiempo, en el caso de los procedimientos periciales, son tres los tiempos. Uno es la elección y la designación del perito, que es muy importante. Y fundamentalmente es importante porque el perito, cuando quiera cobrar, debe estar nombrado, designado, como corresponde, por el juez. Si no está designado o no está nombrado, es muy difícil que le regulen los honorarios. Hay que ejecutar el acto pericial, y por último hay que hacer la redacción del informe pericial. La designación de los peritos en el fuero penal se nombran perito de oficio y de parte. Fíjense cómo se denominan los peritos en el fuero penal: de oficio y de parte. Mientras en el fuero civil hay una pequeña modificación. El perito es de oficio o consultor técnico. Los números generalmente de peritos y consultores técnicos es uno por cada categoría. También es muy importante, vuelvo a repetir, la designación. Esa designación es tan importante porque a través de la misma se va a adquirir el derecho de que en el momento de que se produzca la sentencia se regulen los honorarios y cobre el perito su honorario. Por lo tanto, la designación es muy importante. Esa designación debe hacerse para aceptación del cargo, y que esa aceptación del cargo justamente debe hacerse bajo juramento de ley,
para que luego, en caso de incumplimiento de su tarea como perito, pueda ser juzgado como falso testigo. En el fuero penal, esa designación se hace ante el juzgado o la autoridad policial. En cambio, por lo general se hace ante la autoridad policial, en caso de referirse fundamentalmente al médico veterinario. En cambio, en el fuero civil siempre se hace a nivel o ante el juzgado. Negativa a concurrir al llamado del juez. Es decir, que ante el llamado del juez, ¿qué ocurre? En causas penales o en el fuero penal es obligatorio. Nadie puede negarse a concurrir ante el llamado de un juez. Si no se va ante el llamado de un juez, y eso ustedes ténganlo presente, muy presente, como castigo tendrá multa y comparendo por la fuerza pública. Y en el fuero civil no es tan severa el castigo. Si en 3 días no asiste ante el llamado del juez, se nombra otro. Y si lo hace en forma reiterada la inasistencia injustificada, se excluye de la lista. También hay otros aspectos importantes, como es la recusación de peritos y los consultores técnicos. ¿Qué significa recusación de peritos y consultores técnicos? Es no admitir o no aceptar una determinada cosa o persona. Las causas por las que se recusa un perito son causa de parentesco con alguna de las partes en el litigio, interés en el pleito, enemistad o amistad manifiesta con el denunciante, falta de título, etc. Excusación. Excusación es otra forma, digamos, y consiste en eximirse o rehusarse a hacer una cosa, una determinada cosa o acción. Las causas son iguales a la recusación, es decir, la excusación sería la figura más elegante. Cuando nosotros tenemos como perito, tenemos una amistad o una enemistad en una de las partes del acto pericial, no podemos formar parte de ese acto pericial. O por ejemplo, no une una amistad o no une lazo de parentesco con alguna de las partes. Lo que debemos hacer es pedir justamente por ese motivo la excusación. Es decir, yo, miren, no puedo hacer perito porque soy pariente de una de las partes. Entonces pido eximirme o rehusarme a hacer una determinada cosa o acción. ¿Qué derechos y obligaciones le asisten a los peritos una vez que son nombrados? En el fuero penal, esto es muy importante, ver el expediente sin divulgarlo, no hay que divulgarlo hasta que no se dicte sentencia. En el fuero civil, la pericia está a cargo de los peritos designados por el juez y los consultores técnicos podrán presenciar únicamente la pericia sin intervenir. Los encargados de realizar el acto pericial son los peritos de oficio designados por el juez. Hay un dato importante que está referido a los anticipos de gasto que no deben dejar de hacerlo ustedes, porque demanda muchos gastos muchas veces el trabajo pericial. En el fuero penal hay que pedir autorización al juez a realizar gastos y el mismo tiene que estar autorizado por el mismo. En el fuero civil hay que pedir autorización al juez a realizarlo, pero en caso de que al tercer día no haya respuesta, queda desligado de la causa el perito. Cuando uno pide, digamos, anticipo de gasto, esos anticipos de gasto están relacionados con los gastos inmediatos del acto pericial, como ser, por ejemplo, los gastos de traslado, gastos de combustible, gastos de personal. Ese personal de campo, en nuestro caso particular, trabaja con caballo. El personal, como el caballo, necesita ser alimentado y todo eso debe ser incluido dentro de los anticipos de gasto. También debe estar incluido en algunos casos el uso antiguamente se usaba mucho la fotopapel, entonces se documentaba todo con papel. Y eso también debe estar como anticipo de gasto. Los puntos de pericia también tenemos que tener presente que en el fuero penal el juez determina sobre los puntos de pericia, sobre lo que deben informar. Esos puntos de pericia pueden ser realizados por escrito o de palabra. Miren, lo ideal, y usted no es lo ideal, lo que ustedes deben exigir es que los puntos de pericia sean realizados, sean pedidos por el juez por escrito, por escrito. A las palabras muchas veces las lleva el viento. Y luego, digamos, los peritos trabajan en función de ello. En el fuero civil,
El juez designa el perito y los puntos de pericia son dados justamente a ese perito de oficio. Los consultores técnicos podrán proponer otros puntos de pericia y si son aprobados por el juez deberán ser contestados por el perito. El cumplimiento de la prueba pericial en el fuero penal serán realizados, como dijimos anteriormente, por los peritos de oficios y de parte, cuando hay nombramiento de perito de parte. Hay veces que no se pide, entonces se hace solamente, es hecho únicamente por el perito de oficio. Luego se retiran, se hace el trabajo pericial y se retiran a discutir y a deliberar. Si todos, miren, este es un dato importante, si todos están de acuerdo, que es muy difícil a veces, se puede hacer un solo informe firmado por todos. De lo contrario, la redacción del informe se haría por separado. En caso de que se examine una sustancia tóxica, siempre se examina una parte y se deja otra parte para otra contraprueba. En el fuero civil, la prueba pericial será realizada únicamente por los peritos de oficio. Los consultores podrán presenciar sin intervenir, solamente podrán hacer algunas observaciones. Mire, acá ven un pequeño ejemplo de una prueba pericial donde se designó, fui designado para hacer un trabajo pericial para examinar cueros que se encontraban, digamos, refrigerados para digamos, conservarlo. Eran 32 trozos de cuero donde debíamos hacer el trabajo pericial de cada uno de los trozos de cuero a efecto de detectar algún rasgo de marca y su diseño. A veces este es nuestro laboratorio, era bien amplio, a campo abierto. Nos pusimos a trabajar y había un perito de parte, que es la persona que está ubicado, la primera persona ubicada a la derecha de la foto, y que es perito de parte por una de las partes. Y nosotros formamos parte como perito de oficio. Procedemos a hacer el examen, examen meticuloso, para eso habíamos habilitado fecha y hora y día, examinamos completamente y detectamos la presencia de este diseño de marca, al que sometemos a un examen total del mismo con respecto a dimensiones y características, y luego procedemos a realizar el informe pericial. Llegamos a consultado con el perito de parte. El perito de parte dijo de que dejaba en nuestras manos la redacción del informe y que luego iba a ser examinado por él y si se encontraba de acuerdo con él mismo, firmaba él mismo sin inconveniente. Y así fue. Yo redacté el informe, él estuvo totalmente de acuerdo y entonces ese informe fue firmado por ambas partes. Y de esa manera se terminó realizando el trabajo pericial porque hubo una coincidencia, digamos, total entre los peritos de oficio y el perito de parte designado por una de las partes. Faltaba el perito de la otra parte que no fue designado. El informe técnico, ustedes se van a encontrar que muchas veces, desde el punto de vista judicial, van a encontrar de que el informe técnico van a encontrarse como es una modalidad de informe y que puede tener, digamos, cierta confusión con el informe pericial. El informe técnico reúne ciertas características y el informe pericial debe reúne otras características. Con respecto al informe pericial es ordenado, o la pericia es ordenado por una autoridad judicial. Y el informe debe realizar una descripción de la técnica del acto pericial, es decir, de que debe describir totalmente en qué consiste el acto pericial. La pericia tiende a valorar o descubrir un elemento de prueba. Es un acto muy importante, realizado por una persona con que esa persona debe tener conocimientos especiales en alguna ciencia o arte. En este caso, conoce de veterinaria, la que se corona siempre con una conclusión. Siempre hay una conclusión. Y esa conclusión es producto de los conocimientos especiales que presenta ese perito, con el agregado de fotos, radiografías, análisis, todo lo que pueda documentar lo que establece, ¿no es cierto?, como, digamos, como conclusión el perito a través de su informe pericial. Es elaborado por un experto titulado que documenta y firma el informe pericial. Es decir, que el informe pericial es realizado por una persona con conocimientos, digamos, científicos y técnicos,
y que siempre se corona con una conclusión. Mientras que el informe técnico puede ser ordenado por cualquier autoridad policial, no es necesario que sea ordenado por un juez, puede ser ordenado por cualquier unidad, digamos, por cualquier autoridad policial. En caso de existir peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación y debido a ello puede ser realizado por personas sin títulos especiales. Fundamentalmente pueden existir datos y esos datos se pueden perder y antes que se pierdan esos datos se puede solicitar un informe técnico que puede ser realizado por una persona que no tiene títulos especiales. Los informes técnicos tienen por objetivo hacer constatar el estado o la existencia de personas, de animales, cosas o lugares mediante una inspección rápida que se elabora acompañando de plano y agregando de fotografía, por ejemplo. Se refiere fundamentalmente al estado como si fuese que se necesita realizar una constatación rápida de la presencia de determinada cantidad de animales en un lugar determinado, por ejemplo, a la que nosotros debemos, realizar una valoración rápida y que no debemos perder ese dato. Entonces se envía a una persona que no tiene título solamente a que vaya a ver de que existen esa cantidad de animales en un campo, por ejemplo, y qué características tienen esos animales, y bueno, el lugar donde están ocupando o donde se encuentran esos animales. Y para eso se puede usar plano para dar una ubicación exacta de esos animales. Es esencialmente descriptivo y no realiza juicios de valor acerca, de causas, efectos o consecuencias de tales comprobaciones. No tiene conclusión, no tiene conclusión. Pero hay un dato importante. Los informes periciales técnicos, los informes técnicos elaborados como informes periciales, una vez en poder del juez, este los puede transformar en informe pericial con una simple resolución judicial. Solo es un simple trámite administrativo. Y miren, yo aprendí, en base a mi experiencia, en varios años de trabajo pericial, a efecto de evitar de que se me impugne algún trabajo, elevar con todos los informes como informe técnico, pero que reúna todas las condiciones de un informe pericial. Y de esa manera, con una simple resolución, el juez lo eleva de categoría, lo transforma de informe técnico a informe pericial. Y no corremos el riesgo de que nos produzcan, o que se nos produzca la impugnación del informe técnico o de la pericia, Es importante que cuando hagamos nuestro informe, lo hagamos con absoluta justeza. Los jueces deciden según se les informa. Los pasos por presentar la pericia en el fuero penal no existe plazo. Se puede, si es que se pide, se puede pedir prórroga y esa prórroga tiene que ser realizada de inmediato. En el fuero civil tiene 15 días y se puede pedir prórroga. Es decir, que en el fuero civil hay posibilidades de que le pone un cierto límite, que son 15 días, en la elaboración del informe, pero ahí veces que los informes son muy extensos. Entonces, ante esa situación, lo que se hace es se pide prórroga y prácticamente esa prórroga se otorga en forma automática. Los honorarios en peritos de oficio, el juez regula los honorarios y cobrarán siempre y cuando no reciba remuneración oficial como empleado estatal. Es decir, de que se cobrará si esos peritos de oficio fueron nombrados de la lista de peritos enviados por el Colegio Veterinario y no tengan una relación con el Estado. Los peritos de parte o consultores técnicos cobran anticipo de gasto por las partes que los nombran. Cuando se dicte sentencia, el juez regulará los honorarios finales que serán pagados por la parte perdedora en el litigio. Miren, hay que tener mucho cuidado con la información, con el informe pericial, porque si alguna vez nos prestamos a
alguna información falsa y informamos en forma falsa, nos pueden, digamos, juzgar como falso testimonio. Ese falso testimonio del perito, digamos, es castigado y se lo castiga como se castiga a un testigo falso. En caso de que nosotros, digamos, falseáramos en nuestro informe pericial, la prisión puede ser de 1 a 5 años. Si el falso testimonio perjudica al imputado, la prisión será de 2 a 10 años de prisión. Se aumenta 1/3 si hay soborno e inhabilitación por el doble del tiempo. Y además, acá debemos tener presente de que existe otra condena. En el caso de que nosotros actuáramos falsamente como perito, también tenemos la condena social, que quizás es la condena más grave. Entonces seamos responsables, señores, y hagamos nuestro trabajo e informemos lo que veamos, lo que vemos, y documentemos lo que vemos, pero seamos responsables en nuestro trabajo pericial. No aceptemos coimas. Mire, hay un decálogo del médico legal, hay un decálogo, digamos, del médico legal, creado por el doctor Nerio Rojas, que era un médico legista santiagueño, que creó un decálogo muy lindo, muy importante. De ahí yo saqué varios puntos que coinciden totalmente con el trabajo pericial veterinario, porque eso le va a ustedes, digamos, a asegurar algunas cosas y que le va a permitir entender y comprender algunos aspectos importantes en el trabajo pericial. El perito debe actuar con la ciencia del médico, la veracidad del testigo y la ecuanimidad del juez, es decir, de que debe trabajar mediante su conocimiento, debe dar una opinión de lo que ve como un verdadero testigo y debe informar de acuerdo a sus conocimientos dados por los conocimientos que presenta, digamos, a través de sus estudios, que adquirió con sus estudios. Así que eso es muy importante, es decir, de que siempre nosotros debemos ser, digamos, muy ecuánime para informar al juez y debemos tener la veracidad del testigo. Debemos siempre seguir un método de examen. Nunca debemos fiarnos de la memoria y siempre los datos que vamos obteniendo los vamos volcando, por ejemplo, en una planilla para que de esa manera nuestra memoria nuestra memoria no nos traicione después, porque nunca debemos fiarse de nuestra memoria. Y siempre seguir un método de examen. Un trabajo pericial no se puede rehacer. Cuesta mucho, en el caso de veterinaria, examinar un rodeo que muchas veces son de pocos animales o muchas veces pueden alcanzar gran cantidad de animales, como ustedes ven ahora, hay 200, 300 cabezas. Esas 200, 300 cabezas hemos juntado hoy, por ejemplo. Pero si queremos volver a juntarlas, quizás dentro de 2 o 3 días, no la podamos, seguro que no lo vamos a poder juntar a las mismas. Van a haber otras que no estaban en la primera actividad pericial y no van a existir otras que existieron ese día en el trabajo pericial. Por eso debemos nosotros, realizar un trabajo pericial lo más ajustado posible, porque no podemos rehacer. Si estamos realizando el examen de un cadáver, acuérdense ustedes que ese cadáver va a entrar en putrefacción y vamos a perder el elemento de prueba, porque la putrefacción va a producir la desaparición del elemento examinado. Lo mismo con animales que han sufrido, digamos, o se han muerto por intoxicación. Esos animales debemos examinarlos con absoluta, seguridad y con meticulosidad, porque seguro de que dentro de 5 o 6 días no existe más, porque desaparece por el acto de la putrefacción. Fundamentalmente en veterinaria, que nos contamos con elementos para conservar. Abrir los ojos y cerrar los oídos. Siempre, mire, nosotros tenemos que examinar, lo que nos dicta nuestra conciencia, y debemos cerrar nuestros oídos para los que están, alrededor nuestro, porque siempre los que están alrededor nuestro tienen sus intereses y siempre quieren influenciarnos con sus conceptos, que muchas veces están reñidos con la realidad.
Entonces, nosotros debemos informar en base a lo que nosotros vemos, abriendo bien nuestros ojos y cerrando los oídos a los que nos quieren influenciar para un lado o para otro. Eso es muy importante. Debemos escribir con claridad y con precisión para que el juez pueda entender y traer luz, clarificando, y trayendo luz y clarificando algunos hechos dentro de un proceso judicial.